Una vez más, saludándolos. Gracias al Señor por permitirnos reunirnos con el indagar en el estudio de la palabra. Así que a través de los medios, internet, los saludamos como aquellos que están aquí con nosotros presencialmente. Y por favor, abre tu Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 2, es donde vamos a iniciar hoy nuestra aventura, que es prácticamente el principio para entrar en aquella gran oportunidad de profundizar, indagar y hacer realidad lo que el Señor Jesús había estado prometiendo a su iglesia: la habilidad, la capacidad, el poder para servir. Y eso es algo que tú y yo hoy podemos volver a escuchar, pero no para mantenerlo en la historia, sino como la evidencia de lo que puede ser para ti y para mí el día de hoy. Así que mientras, espero ya tengas ahí todos tus apuntes, tengas todo listo. De esa manera empezar. Y como este no es un texto de la universidad, no es una materia que es vía intelectualmente viable, es necesaria la revelación del Espíritu Santo, quien es el maestro, quien inspiró la palabra, quien hizo posible que estas cosas acontecieran. Así que vamos a orar pidiendo su intervención, dirección, respaldo, abra nuestro entendimiento y nos prepare para este momento. Haz una oración con nosotros y uno de los presentes la elevará, y únete con nosotros, por favor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Oh, te adoramos. Por esta noche, Señor, gracias por estar aquí. Te bendecimos. Gracias por habernos traído hacia aquí, Espíritu Santo. Oramos que tú Oh, nuestro mi entendimiento, Dios, que traigas cuánto revelación necesitamos de tu lo que tú tienes para ayuda. cada uno de nosotros a través de tu Espíritu obra Santo. en nosotros, Dios. Padre, Ayúdanos. gracias por tu palabra, Ayúdanos, Señor. Te pedimos Dios. que tú bendigas todo lo que se diga aquí, Oh, Señor, Padre. y que pueda ser de provecho para nosotros. Sí, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén, amén. Recuerda que el Señor había estado por 40 días compartiendo con sus discípulos acerca de los eventos que vendrían en un futuro y haciendo un constante recordatorio que su corazón debería estar en armonía con la visión, la palabra, el ministerio que el Señor Jesús había estado compartiendo. De esta manera encontramos hoy en el capítulo 2 el principio de algo que es emocionante, impactante, algo que no escribe solo una historia, es la revelación para el presente. Porque lo que Dios hizo en el ayer lo hace en el presente. Y a veces nos preguntamos por qué no suceden las cosas. Porque quizás nosotros no estamos dispuestos a que sucedan. Porque no pedimos, porque no estamos inclinados, porque hemos pasado por alto lo que es importantísimo. La iglesia inicial había dedicado tiempo para estar justo ahí, esperando la promesa. Permíteme leer, acompáñame para que podamos leer juntos los primeros 2 versos y posteriormente entraremos a lo siguiente. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Al principio, estas palabras solamente parecen una descripción, pero en la medida en que vamos relacionándolos, nos damos cuenta que Lucas está colocando todo un evento con una trascendencia para que la generación, cuando pueda ver estas palabras, no solo vea una historia, sino que decida vivir esa misma historia que los primeros creyentes la experimentaron. No fue escrita para darnos información, fue escrita para prepararnos para venir a un encuentro similar si seguimos las mismas condiciones que están escritas ahí. ¿Vamos bien? ¿Estamos de acuerdo? Eso es algo que nosotros necesitamos colocar. Y Lucas es tan creativo en lo que escribe, que coloca a la par e inicia ambos
en el libro de Lucas con el bautismo de Jesús como el bautismo del Espíritu Santo. Y coloca ambas cosas en paralelo. Es decir, la importancia contundente de lo que representa el ingreso del Señor Jesús al ministerio, de ser investido de poder después de bautizarse. Recordarán en el capítulo que tenemos aquí, que es Lucas 3, cuando es bautizado y el Espíritu Santo desciende en forma corporal para colocarse ahí, para dar evidencia de que el Espíritu Santo estaría con él, en él y a favor de él, que es lo que vimos más adelante en el capítulo 4, cuando Jesús dice, porque el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para traer libertad, para dar buenas nuevas, para anunciar el año agradable del Señor. Y las palabras de Jesús en el capítulo 1, verso 5 de este libro de los Hechos, que lo tenemos aquí, cuando Jesús dice, ¿qué dice? Y no muchos días después, dice así. ¿Alguien tiene? 1.5, Hechos 1.5. Os bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Dentro de no muchos días. Pocos días, dice. Jesús recuerden, había estado 40 días con ellos ya previamente, después de su resurrección. Y ahora Jesús les hace una declaración enfática, hablando ahora sí en tiempo, diciendo pocos días restan para que la promesa se cumpla en ustedes. Y a veces pareciera que nosotros, cuando estamos en una situación similar, se nos hace tan largo el tiempo que desistimos cuando estamos a punto de conseguir, de lograr, de obtener, que eso acontezca. Y vemos las condicionantes que estos hombres y mujeres estaban ahí. Dice que todos estaban unánimes juntos. Es decir, había un lapso de tiempo. Cuando Jesús mencionó cuántos o pocos días, hubo un lapso de tiempo de la ascensión del Señor al momento de Pentecostés, 10 días. 10 días fue el tiempo en el cual la promesa se cumplió en la vida de la iglesia naciente. Aquellos hombres y mujeres habían subido al aposento alto de una manera individual, de una manera personal, pero sin darse cuenta que cuando descendieran de ese lugar ya no serían ni los mismos, ni descenderían tampoco solos, sería el nacimiento de la iglesia que el Señor estaba colocando para la proclamación de su evangelio. Eso es algo muy importante que tú y yo necesitamos colocar. ¿Por qué? Porque es necesario para nosotros aprender cómo es que es posible que esta promesa se cumpla en nosotros. Las condicionantes están ahí, de permanecer juntos buscando al Señor, de retirar todas las limitantes, porque cuando decidimos permanecer unidos, orando con un propósito específico, esto es por la venida, el descenso, la llenura, el bautismo del Espíritu Santo, es cuando todas esas condicionantes que nos limitan, es como cuando llevamos un equipaje extra. A veces nos gusta cargar equipaje extra cuando no es necesario. Y necesitamos solo llevar lo justo. De tal manera que cuando este tiempo dedicado para buscar y esperar en el Señor, eso es algo que a muchos nos ha acontecido. Es una de las más grandes experiencias que son inolvidables porque recuerdas exactamente cómo fue y la trascendencia de lo mismo. Sin lugar a dudas, esto es muy importante. ¿Sí? Así que la única limitante, recuerden, el Señor les había dicho, estará con ustedes, pero ya no estaría como una compañía. La promesa vendría a retirar esa preposición de con para establecer en. Y esa es la gran diferencia. El bautismo del Espíritu Santo, esa es la razón fundamental en el creyente. Nosotros podemos tener el Espíritu Santo con nosotros, a favor de nosotros, pero hay una gran diferencia que necesitamos ir colocando paso a paso, porque es uno de los temas muy agudos para algunos en el contexto de señalar esto. Pero debemos entender que el bautismo del Espíritu Santo es precisamente para estar con toda esa plenitud, esa capacidad
y equipar a cada creyente para la obra, para el ministerio, para ejercitar los dones en cualquier lugar donde deben estarse. ¿Sí? ¿Estamos bien? Comentarios. Y para quienes están allá a través de internet, por favor, si tienen algún comentario, alguna aportación, háganosla llegar y de esta manera trataremos de contestar, de disipar y serán bienvenidas sus aportaciones. Preguntas, todo lo que sea necesario en el tema, es hoy el tiempo. No dejes pasar alguna duda porque esas se van incrementando y se multiplican. Como la trigonometría, se van haciendo ilimitadas, al infinito, como dijo aquel. Entonces tenemos que ir superando todas estas cosas. Así que esta entrada poderosa se hace evidente a través de dos medios, uno visible y otro audible, que eso es impactante. Lo invisible no puede ser percibido por nuestros ojos naturales, pero esa experiencia iba a propiciar que quienes estaban reunidos tuvieran toda la certeza que quien estaba entrando al escenario no era ni alguien más, ni era una fuerza, sino era la tercera persona de la Trinidad entrando con toda esa plenitud. Y para ellos, el Señor Jesús les había dicho acerca de algunos emblemas o símbolos que eran muy característicos para el pueblo judío, hablando de Dios, hablando del Padre, hablando de su Espíritu, hablando de viento y fuego. Y puse una pequeña cita, Primera de Reyes 19, 11 y 12, para solamente hablar de estas dos manifestaciones que están aquí. Ahora, ¿se tendrán que repetir esas manifestaciones? No. Esa fue la entrada triunfal, por llamarlo de una manera. Fue el momento porque ellos no tenían la certeza quién era hasta que esas manifestaciones revelarían la personalidad y la procedencia. ¿Sí? Vamos a leer Primera de Reyes 19 cuando el Señor habla con Elías. 11 y 12, ¿verdad? Uh-huh. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en Subraya, el viento es lo que está señalando. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Jesús de hecho había estado haciendo énfasis en relación con el viento. Y no estamos hablando de el viento como la persona. Esta es un símbolo, un emblema que solo hace mención a la persona, la esencia, la funcionalidad y la trascendencia. Jesús había dicho a Nicodemo en Juan 3:8. Si lo tenemos ahí, ya le había estado diciendo, era necesario nacer de nuevo. Y hace la alusión una vez más a la vida del Espíritu. Así que los discípulos no solo tenían el antecedente con el cual desde niños crecieron, cuando fueron instruidos en la Torá acerca de el Señor, sus manifestaciones, y ellos ya tenían muy claro lo que representaba desde Éxodo, el fuego, recordarán en la zarza, recordarán esto. Ese es el punto. Y ahora Jesús trae esa palabra en la predicación de su ministerio. Y el gran maestro de ese tiempo, Nicodemo, recibe algo que parecía imposible, pero era la declaración del Señor Jesús diciendo que el Espíritu Santo también estaría de una manera presencial, quizás no visible para ti, para mí, como lo es, pero ese símbolo reflejaría su entrada, su presencia. Vamos a leerlo si lo tienen, por favor. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así es. Ya Jesús estaba hablando de una directriz, de una función específica. Retomando el verso 2 que acabamos de leer, nos dice de dónde o cuál es la procedencia. Y entendamos, no la podemos producir,
Nosotros no somos capaces de producirlo. Eso procede del cielo. En otras palabras, no está supeditado a la voluntad de ninguna persona. Él es soberano. Él se mueve como desee. Él está dispuesto a equipar a todo creyente, pero Él no es siervo de todos los creyentes. Él puede colaborar, participar en edificar, en construir, pero Él no es el sirviente de nadie. Eso es algo que debemos tener muy presente. Porque a veces he escuchado a algunos que ahora el Espíritu Santo lo hará a la cuenta de 3. Y dice, espérame, tú no eres el amo, tú eres el siervo. ¿What? Entonces, Jesús está enseñando que el Espíritu Santo tiene una gran capacidad de actividades y va a propiciar cuando Él llegue, cuando Él inunda a ese creyente, conducirle a una esfera de servicio más elevada de la que humanamente no es factible, porque será equipado, conducido, precisamente para cumplir la razón a la que somos llamados. En el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, capítulo 37, verso 9, algo que hemos compartido y no sabemos mucho, volviendo a reiterar este punto. La palabra ruá, que es para espíritu, viento, es algo que nosotros prácticamente ya la tenemos o lo sabemos. Pero aquí es donde a veces nosotros nos perdemos. Si alguien tiene esa escritura, por favor. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Sopla el viento. La palabra roa en hebreo y neuma en griego es prácticamente la misma similitud. Están hablando de lo mismo y mostrando que este emblema o este símbolo, necesitamos reiterar, el Espíritu Santo no es un viento, ¿ok? Es una persona con su capacidad para definir y determinar. Ya lo hemos compartido, pero es necesario puntualizarlo, porque en algunas áreas del cristianismo se cree que son las evidencias de su persona. No, esas son manifestaciones de su persona, que es muy distinto. ¿Vamos bien? Sí, correcto. Porque aquí ahí es donde tenemos que ir. Así que dice literalmente que este viento entró de una manera poderosa. Quizás los que estaban afuera pudieron haber percibido esa fuerza, porque posteriormente vamos a leer, vinieron al encuentro, se estuvieron ahí. Pero los que estaban internamente orando fueron interrumpidos por un estrepitoso sonido que cambió radicalmente su reunión. Estaban orando y repentinamente ese viento acelerado, ese viento fuerte inundó el lugar. Ahora, no estamos diciendo únicamente que fue el soplo, estamos hablando que era la presencia del Espíritu Santo inundando previamente el lugar para colocar entonces en cada uno de los reunidos esa llenura, esa plenitud. ¿Sí? Ahora, reitero, cuando a veces decimos hay que orar por un avivamiento, hay que orar porque el Espíritu Santo, no significa que vamos a ver ese viento, lo vamos a experimentar, o ese fuego. Eso va a estar aquí. Eso es una realidad que va a acontecer. No se va a duplicar el fuego o el viento. Hablando de fuego, ahorita lo vamos a ver, pero hablando de lo que se experimentó, como ellos lo describe Lucas, eso es algo que aconteció para dar evidencia quién era la persona que estaba ahí. Nosotros no tenemos necesidad de una manifestación porque sabemos quién es y de qué manera actúa. Ellos no tenían la escritura. Nosotros apenas, teniendo la escritura, y todavía nos falta un panorama por descubrir, cuando ellos inmediatamente se dieron cuenta quién estaba. Imagínate aquellos que en un momento dado van a decir, ay,
una manifestación del diablo, te reprendo. Cuando en realidad así no era. Era evidente que ellos estaban familiarizados con estos símbolos, con estos términos para poderse hacer presente el Espíritu Santo. ¿Y a cuántos no ha sucedido que cuando empieza el bautismo del Espíritu Santo, algunos se ponen mal, otros corren porque no saben qué está pasando, cuando en realidad es algo tan más normal que nos debería acontecer porque conocemos o tenemos la Escritura para darnos cuenta al respecto? ¿Sí? ¿Estamos bien? Así que vino otro indicativo, dice aquí, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Algunos creen que literal eran lenguas sobre ellos. Pero ¿qué es lo que estaba aconteciendo? Que ese fuego, que es el símbolo, el Espíritu Santo descendió y posteriormente se hizo hacia cada uno de ellos, es decir, una llama ardiendo en cada uno de ellos, que era esa flama hirviendo. La pregunta es, ¿por qué el fuego? Aunque hay una postura, o hay varias posturas, pero una de ellas, la más sobresaliente, es que de acuerdo al libro de Lucas, capítulo 3, verso 16, donde dice que el Espíritu Santo, que serán bautizados en Espíritu Santo y fuego. Vamos a corroborarlo. 3.16, si alguien lo tiene. Juan 3.16. No, perdón, Lucas 3.16. Lucas 3.16. Yo los bautizo a ustedes con agua, les respondió Juan a todos, pero por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Esta palabra, con fuego, hay algunos eruditos, algunos teólogos dentro del contexto del cristianismo que difieren de lo que nosotros estamos considerando que es el fuego. Porque para ellos, en el libro de Apocalipsis, cuando habla del fuego, habla de juicio. Y nada más tenemos que puntualizar, porque hay alguna postura que no acepta, que dicen un bautismo donde el Espíritu Santo también hace esa presencia con ese fuego ardiente. Para muchos de ellos, es decir, estás hablando de un juicio, de una censura, porque eso es lo que dentro de ese contexto lo hacen o hacen mención a causa de que es dentro o posterior a la tribulación de Israel. Nada más haciendo ese pequeño énfasis, porque no en todos lados vamos a ser bien recibidos con eso, debo decirles. Es como en el DF hay un hermano que es muy inflexible en sus puntos de vista, y hablando, por ejemplo, hablando de la segunda venida del Señor, él es muy fiero en sus cuestiones dogmáticas, y cuando tú dices el rapto, él desde ahí ya te censuró y te descalificó, porque esa palabra no está en la Biblia. Es parousia. Entonces, en algunos términos, aunque para nosotros es tan normal, pero para quienes tienen ese sentir de ser eruditos y de llegar a un nivel, hay ciertos temas que parecen no ser compatibles, pero se respetan y nosotros seguimos adelante. Nomás es necesario hacer esas pequeñas acotaciones, ¿sí? Porque probablemente un día te digan, ¿y tú qué? ¿Estás esperando el bautismo de fuego? Sí, pues el Señor te va a condenar. ¿Y cómo? Sí, lo que estamos esperando es otra cosa, pero esa es su postura. ¿Correcto? Y eso es necesario. Y como hablábamos en Mateo 3:11 y Lucas dice que el Espíritu Santo iba a venir con el Espíritu Santo y fuego, es decir, el fuego tiene la capacidad de depurar, de limpiar, derretir aquellos corazones duros, aquellos corazones que no se movían con nada, pero ese es parte del proceso de formación que el Espíritu Santo hará cuando venga en las vidas. ¿Pedro era facilito? No, era crítico Pedro. Pero nos damos cuenta entonces que cuando viene ese momento del cumplimiento de la promesa,
mujeres como hombres, tuvieron un impacto poderoso que cambió su vida, transformó su presente y abrió un panorama amplio para un futuro. Pero era necesario para ti y para mí entrar con estos símbolos, porque es vital no colocarlos como la persona, sino como la evidencia visible de la presencia del Espíritu Santo. ¿Comentarios hasta aquí? Muchas veces cuando el Espíritu Santo se derrama, hay gente, la mayoría de la gente manifiesta mucho calor, Sí. mucho calor interno. En alguna ocasión, en una reunión, yo alcancé alguien me dijo, ya está, ¿ves lo que está arriba de la persona? Y se veía arriba de las personas como cuando la gasolina estaba vaporizando. Ajá. Entonces el Espíritu Santo tiene la libertad de hacer como quiera, ¿no? Entonces, no solamente es un asunto como, vamos a llamar, teológico, bíblico, No. de qué es el fuego, sino el fuego hace muchas cosas en la vida de lo que sea, ¿no? Orgánico e inorgánico, lo consume o lo cambia, lo moldea. Sí. Y yo creo que es lo que al final de cuentas necesitamos de una u otra manera: fuego, viento, agua, aire. Yo me acuerdo perfectamente el día que el Espíritu Santo llegó a mi vida. Esa fue una noche, estábamos orando para dormir y repentinamente, y para variar, yo estaba enfermo de la garganta ese día. Pero era esa pasión, ese amor intenso en buscar al Señor, y repentinamente empecé a experimentar ese calor, ese fuego. Empiezas a sudar y es algo que, pues mientras tú estás orando, no estás poniendo atención a tanto, pero sí sabes que algo está sucediendo, pero tu propósito es que eso se complete, no se interrumpa. Y eso es algo vital. O sea, eso no puedes colocarlo como una doctrina. Todos ustedes deben sentir como yo. No, pero es el Espíritu Santo trayendo esa libertad. Y es que, bueno, viendo eso del fuego, yo creo que lo primero que se consume es el viejo hombre, ¿no? Claro, tiene que La haber... evidencia principal de un fuego del Espíritu Santo en una persona. Mira, Transformación. los que tienen la postura de que el fuego es juicio, en cierta manera tienen razón. Tienen razón, pero ellos no dan el siguiente paso para permitir que el Espíritu Santo utilice ese fuego también para producir cambios, para retirar impurezas, para propiciar una libertad y hacer más valioso lo que hay dentro de nosotros. O sea, es obvio que esa postura es como decir, están a la mitad, pero ya no quisieron darle el segundo paso. ¿Sí? Eso es muy importante. Pero gracias a Dios que hoy podemos nosotros no leer, estamos entendiendo que esta es la descripción de lo que Dios ha prometido para que esto acontezca en cada generación. O sea, no somos quienes estaremos exentos de. Dios es inmutable y de tal manera está disponible para ti y para mí. Pero la gran interrogante es, ¿nosotros estamos buscando como ellos hicieron? Si algo necesita la iglesia en este siglo XXI, es la llenura, la plenitud del poder del Espíritu Santo. Si algo necesita la iglesia actualmente, es vivir en la esfera del Espíritu. Necesitamos desesperadamente su presencia, porque hoy hemos hecho de la tecnología casi nuestro Dios, el sustituto. Hemos tratado y hemos cambiado las formas cuando en realidad lo establecido es lo que define. El Señor Jesús había dicho, no hagan nada hasta. Y a veces nosotros queremos correr cuando necesitamos esperar para que eso acontezca. Bien. Comentarios. ¿Todo bien? Verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La promesa se hizo realidad. No una promesa, fíjate bien,
la promesa. Una promesa, estás hablando de una sola vez, para una sola ocasión. La promesa es la apertura, la invitación, la realidad para todo creyente. ¿Eh? Así que aquí estamos. Se prendió un celular con el capítulo 3, pero bien. Se estaban adelantando. Pero fíjense bien, dice, hay algo que necesitamos puntualizar. También habla en lengua. Habla de una palabra que dice todos. Esa palabra es incluyente. Esa palabra, lo único o el único requisito para poder ser todos es ser creyente y caminar en esa senda. Todos los reunidos ahí, ¿cuántos eran? 120. ¿De qué estaba compuesta esa congregación? Mujeres y hombres. Todos están incluidos. Y esa palabra todos implica nuestro momento presente. Todos. Jesús, por ejemplo, utilizó siempre frases como la siguiente: al que creyere. No hablaba únicamente de su contexto histórico, estaba hablando a las generaciones posteriores. Es que a veces tenemos una forma muy difícil de creer, o sea, para ser entendida. Sí aceptamos algunas cosas de ese ayer, pero otras no. Podemos aceptar el que, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero cuando tenemos algo específico, con una trascendencia mayúscula, ahí parece ser que bajamos la guardia y no lo queremos vivir. Dice, todos fueron llenos de el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo describir una experiencia que solo en ocasiones puede ser experimentada, vivida? O sea, podemos quizás transmitir un mensaje como Lucas, pero lo más importante es cuando una generación es capaz de buscar y experimentar esa misma realidad que lo va a llevar a otra esfera de vida, de servicio, a una perspectiva más amplia. Ellos estaban experimentando los 120, la promesa del Señor Jesús. El bautismo por fin del Espíritu Santo estaba llegando al cumplimiento de la promesa. Y la evidencia de ese bautismo, ahora sí tenemos que entrar en ese punto, porque eso es lo importante. Y hablaban en otras lenguas. Eso es muy importante. La evidencia física, audible, de ese bautismo del Espíritu Santo está directamente relacionado con hablar en lenguas. ¿En qué se basan los creyentes que dicen que el Espíritu Santo ya no está presente en la actualidad? O sea, ¿bajo con qué contexto lo expresan y lo aseguran y practican esa doctrina? En lo personal, yo nunca he encontrado un texto que avale esa postura. Sí, o sea, Por eso menciono postura, porque no hay un texto que ubique la cesación del Espíritu Santo en su función de seguir equipando a la iglesia con los dones, con sabiduría, con discernimiento, porque de otra manera ya no habría ni pastores, ni misioneros, ni tampoco profetas, porque ya cesó el Espíritu Santo. Yo no he encontrado hasta el día de hoy ningún texto que coloque bíblicamente en su contexto total esa postura. Porque usualmente las malas doctrinas provienen de una desviación de un texto mal interpretado. Pues. Claro. Y en este caso, ¿cuál será su base, su malinterpretación? Pues no. Lo que argumentan es que todo terminó en la era apostólica. Ese es un argumento. No hay contexto bíblico. Argumento. pero entonces, No sé si Adrián, tú sabes. No, nada más es un fundamento histórico. O sea, si ya no había pilares,
ya lo que se tenía que construir se construyó, era necesario el Espíritu Santo para ese momento y tan, ¿no? Entonces, pero la cuestión está en que la iglesia sigue. No ha venido Jesucristo por segunda vez. Así es. Entonces, una cosa ellos se circunstancial. pueden gozar de la salvación, pero ya... Claro, o sea, la salvación No. está ahí. Pero, pues si así fuera, pues entonces ya no fueran salvos ellos tampoco. ¿cómo? Sí, o sea, prescindes del Espíritu Santo, o sea, pero tu salvación no la dejas de lado. No, porque al final de cuentas, si tú pensamos que esto es así, que así fuese, no necesitas hechos ni demás, con que tienes en los evangelios, y entonces con eso te vas a seguir compartiendo de la salvación a través de Jesucristo. Pero ya no necesitas esta llenura del Espíritu, porque ya la iglesia, la primitiva, la inicial, ya se fundó, ya se hizo, ya creció, y ya todo lo que venga después ya no lo necesita, porque tienes la presencia de Jesucristo. Claro que se justifica la salvación en esta postura. En esa postura. Sí, o sea, en esta postura. Entonces, pero ya no necesitas el Espíritu Santo. De hecho, Pero dice que el Espíritu Santo es el que da convicción. Entonces, si Bueno. no estuviera el Espíritu, ¿cómo hay convicción? no es que ellos no niegan que no esté, sino la función ministerial. Ajá. Ese es el punto. Pues no hay un texto, no hay un aval escritural que defina que esa postura es correcta. Ese es su argumento. Una especie de privilegio para los apóstoles, ¿no? Bueno, obviamente, fue un privilegio que nosotros todavía disfrutamos inmerecidamente. De ese momento. Ya no es en ese momento, ya, o sea, pero no es como... Pero ya veremos más adelante, y cuando hablemos más de las lenguas, vamos a ver que hay una enorme cantidad de respaldo bíblico que son para hoy, que no han cesado. Porque el día que cese, la iglesia dejaría de ser. Porque para eso son los dones, para edificar la iglesia. O sea, pero ¿cómo? Porque aún el pastor que predique esa doctrina dejaría de ser pastor, porque son también puestos como los dones para edificar la iglesia. Pero finalmente es su postura, pero no tienes argumentos sólidos, bíblicos, para defender y colocar esa postura. Puedes tener un texto, si es que lo hay, pero no tienes el contexto general que pueda avalar esa postura. Por el contrario, la actualidad de los dones es lo que debemos mantener, porque eso sí está claramente definido en la palabra. Eso está claro. Y además, algunos de nosotros que experimentamos eso, ¿cómo me puedes decir que no es real? ¿Cómo me puedes decir que no? Cuando somos, ahora sí que testigos, no oculares porque no estamos viendo, pero sí en experimentar, en vivir esa realidad. ¿Es algo que está ahí? Que algunos le adjudican otros las lenguas al enemigo, qué tristeza. Porque nadie llama a Jesús Señor sino por el Espíritu. O sea, tenemos una gran cantidad de textos que nos avalan al respecto. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? Hablaban en otras lenguas. Vamos a entrar un poquito porque todavía nos falta mucho. Pero dice que hablaban todos en lenguas. Ahora, si realmente fuera esa condición que tú mencionas, el comentario que ellos hacen, entonces, ¿cómo es que en el libro de, vamos adelante, en el capítulo 9, no es 9, en el capítulo 11, versos 15 y 16, otro que tenga el capítulo 10, versos 46 y 47 de Hechos? El 11, 15 y 16. 11, 15 y 16. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. El bautismo había descendido primeramente a esos 120, no a los 12 para poder negar que era la etapa de apostólica. Había descendido sobre 120 y es probable que a los otros 500 también. ¿Ok? Si esa fuera la postura que define, entonces aquí tendríamos un error, porque Lucas diría, excepto
En vez de decir todos, diría todos los 11. Pero está hablando de 120 reunidos. De esta manera está colocando que el Espíritu Santo no era para la jerarquía eclesiástica, sino para todo creyente. ¿Ok? Pedro está hablando acerca de la casa de Cornelio, gentiles. Está hablando que el Espíritu Santo es uno para todos. Es el 10, 46, 47, por favor. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿pero acaso alguno impedir el agua? ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también con nosotros? Esto implica que todo creyente, sin importar si es gentil, judío, tiene acceso a esa promesa que el Señor Jesús hizo para toda la iglesia. Y cuando hablamos de iglesia, no está hablando de la iglesia inicial, de la iglesia del principio. Está hablando de la iglesia como su cuerpo a lo largo de todas las generaciones. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No está restringiendo, porque ese es el problema de los cesacionistas, que es muy difícil para ellos colocar una postura cuando se sigue hablando de una realidad que está funcionando actualmente. El Espíritu Santo sigue en operaciones. Él fue enviado para revelar, conducir, fortalecer, equiparnos para hacer la obra del Señor. ¿Sí? Así que vamos a ver entonces a qué se refiere con lenguas. La palabra lenguas es glosa en griego y tiene que ver directamente con lo siguiente: es un lenguaje no adquirido naturalmente. ¿Qué quiere decir? Que no es un lenguaje con el cual invertimos tiempo para equipar, prepararnos para hablar un segundo, un tercero, un quinto idioma. Está diciendo que esto es algo que sobrenaturalmente, como es el Espíritu Santo, propicia, produce. ¿Para qué? Para comunicarnos con Dios. Pero esta es la expresión que está diciendo. Más adelante veremos, después del verso 5 en adelante, lo que sucedió hablando de las lenguas celestiales, las lenguas terrenales, pero en esencia, las lenguas es el resultado del bautismo del Espíritu Santo en el creyente. ¿Sí? Nosotros tenemos, antes de ser bautizados, cuando ya te convertiste, tú tienes las arras del Espíritu, eres sellado por el Espíritu, pero falta ese poder que trascienda. Ahora tenemos que diferenciar entre el bautismo del Espíritu Santo y la llenura. El bautismo es solo uno y la llenura es constante en la medida de la necesidad. Y eso lo vamos a ir viendo. Pero el Espíritu Santo está dispuesto a que nosotros vayamos constantemente a la fuente a beber para poder continuar adelante. Así que las lenguas son una evidencia, ahora sí que visible, audible, de que el Espíritu Santo está ahí de una manera superior. No estamos hablando de que las podemos producir. Recuerden, viene de la fuente, que es el Espíritu Santo. Él es quien produce, quien hace que emerjan algo que previamente no hemos adquirido. ¿Sí? Yo me acuerdo que en algunas reuniones dicen, vamos a orar para que el Espíritu Santo, tú di borucas. No. Se les olvida que es algo que nosotros humanamente es imposible producir. Es la esencia, la presencia del Espíritu Santo quien hará posible cuando nosotros nos rendimos y lo buscamos y empieza ese proceso de limpieza y viene el Espíritu Santo y cuando entra ese fuego es precisamente para propiciar
estar ahí. No somos dignos de que esté ahí, ¿eh? No somos dignos, somos inmerecedores. Pero al Señor le plació esta palabra, ¿sí? Así que comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿De acuerdo a quién? ¿Quién es la fuente de las lenguas? El Espíritu Santo. Hay una diferencia cuando recibes ya el don y tú lo ejercitas. ¿Vamos bien? Cuando eres bautizado con el Espíritu Santo, tú ya tienes el don, no necesitas otro bautismo, ese ya es uno y para siempre. Y ese don está ahí, pero es tu responsabilidad ejercitarlo. Es tu decisión, porque no te va a forzar a hablar si no quieres. Pero para eso llegó. Es que ahí es donde normalmente entran este asunto de tú repite algo y repítelo, al fin ya está dentro, ¿no? Entonces hay gente que les ponen un lápiz, etcétera, pues para hablarlo, ¿no? ¿Sí? Pero pues la realidad es que sí, o sea, es buscar de Dios y que Dios ahí esté, pues. Claro. Ahora, cuando dice todos, es porque estamos incluidos. Pero es cuestión que nosotros lo pidamos. Que busques, oremos como estaban ahí, y en ese proceso de obediencia, Y pedir ser bautizados en su Espíritu. y vendrá, porque esa es una realidad. A veces tenemos un servicio donde, Señor ven, Señor bautiza, Señor envía, y es posible. Pero también, como mencionó un día Adrián, que él estaba en una reunión y repentinamente el Espíritu Santo entró. Y tú dices, Él es soberano, pero puede venir si nosotros preparamos el escenario. Él vendrá en la medida en que nosotros estemos dispuestos a que acontezca. ¿Y qué va a suceder? Una de las evidencias donde se haga realidad es que nuestro ser interior va a tener un lenguaje nuevo para comunicarse de una manera directa, sin interrupciones. Las lenguas son un lenguaje que no creo que el enemigo pueda tener capacidad, porque cuando él fue echado del cielo, fue trastornado en algunas cosas y no creo que sea su lenguaje, porque él no nació de nuevo para conocer las lenguas, porque son las lenguas del Espíritu. Así que este lenguaje es el medio eficaz donde estás orando, hablando en el mismo lenguaje, en la armonía, porque nuestro espíritu en armonía con la del Padre. Esa es la verdad. ¿Y por qué vino el Espíritu? Porque nuestro espíritu humano es la puerta de entrada. Así que volvamos entonces. La fuente es el Espíritu y es Él quien propicia que hables en lenguas. Ya después entraremos en Corintios y más adelante acerca de qué tanto hablamos, a quién hablamos, qué se requiere, pero es importante que ahorita entremos en este punto, porque en los versos 5 en adelante vamos a encontrar que hay lenguas humanas y lenguas donde el Espíritu está directamente relacionado, porque lo que escucharon los que estaban ahí reunidos fueron palabras en su idioma. ¿Ok? ¿Vamos bien? Comentarios acerca de lo que estamos diciendo. Recuerden, cuando viene el Espíritu Santo, vino a propiciar ese poder para servir. O sea, no es como disfrutar solamente de un momento de éxtasis y decir, ay, gracias, qué excelente. No, vino para equiparnos para hacer la obra. Y todos tenemos un llamado, un don donde Él va a enviar, producir, pero necesitamos descubrir también dónde nos vamos a mover. Por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 9, en el verso 17, hablando de Ananías y Pablo, Hechos 9, verso 17. La pregunta es, ¿el Espíritu Santo ya no estará en operaciones como antes? 9:17, por favor. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías,
me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. 2 cosas mínimo acontecieron en ese momento. Un don de sanidad. Un don de sanidad. Qué increíble. Y a veces lo pasamos por alto y la pregunta, ¿ya no estará activo ese don de sanidad? ¿Ya cesaron? No. Los que cesamos fuimos nosotros cuando están ahí, a la espera de reactivarse. Y el otro, cuando impuso las manos, él recibió el Espíritu Santo y no fue el único, porque más adelante vamos a encontrar que Pablo ora por otros y ¡puf! Viene esa situación. Pero ¿cuál era el punto? Es ser llenos, el vivir en el Espíritu. Ese debería ser nuestro principal motor. Vivir en el Espíritu para movernos en esa esfera del Espíritu, ser llenos del Espíritu. Y de esa manera las cosas pueden acontecer. ¿Sale? ¿Algún comentario? La falta de esa llenura es que la iglesia ahora busca experiencias tales como parecerse al mundo para poder sentir la vibra o no sé qué, ¿no? Muy emocionalista. Pues sí, o sea, al final de cuentas, Sensoriales. la ausencia de realmente la vida espiritual o de la llenura del Espíritu Santo en la mayoría de la iglesia en el mundo es que la muestra es que la iglesia cada vez se parece más al mundo que al revés. Y, o sea, y buscando, o sea, no sé, o sea, cosas, luces azules en no sé dónde, o un mito alrededor, para cosas que al mundo le sorprenden o le llaman la atención, y la iglesia está buscando hacerlas para que el mundo diga, ah, mira, ellos tienen algo, cuando realmente el Espíritu Santo es tan atractivo que si estuviéramos, o sea, siendo llenos, no necesitamos nada. O Exactamente. sea, más que a Él. Exactamente. Una gran pregunta que tenemos en la iglesia es, porque hasta tenemos un curso o cursos, ¿no? Vida abundante. Pero nunca vamos a poder tener una vida abundante a menos que no sea por la llenura del Espíritu Santo. Podemos tener una gran cantidad de metodologías, pero sin la presencia del Espíritu Santo estamos acabados. El Señor Jesús dijo, sin mí o separados de mí, nada podremos hacer. Pero nos hemos venido acostumbrando al pensamiento, a la metodología que el mundo practica y nos ha absorbido, francamente, de tal manera que casi ya no hay diferencia. Y creemos que estamos bien, pero no, el mundo debería ver, como lo hizo con la iglesia, un poder sobrenatural que transforma vidas, que verdaderamente propicia una calidad de vida distinta a la que se tenía. Porque la presencia del Espíritu Santo es la diferencia y lo que hará factible que se pueda ver realmente el carácter del Señor en nosotros. Porque a veces luchamos con nuestra fuerza, pero no es de nuestra fuerza, es con su Espíritu como debemos hacerlo. ¿Sí? En la carne o en el mundo, al final el ser humano tiende a buscar lo sobrenatural, aún así. ¿Sí? Pero de otras formas. Digo, no lo digo con orgullo ni tampoco con vergüenza, porque es de un lugar de los que el Señor nos ha sacado. Pero al final tiendes a buscar eso sobrenatural, eso instantáneo, eso así, cuando te das cuenta o llegas a los pies de Jesús y dices, ¿Dónde andaba? Sí, pero eso es lo que atrae, cautiva. Sí, porque lo hacen místico, lo adornan con cosas que el mundo le llama, ¿no? Y es en donde... no, y aparentemente como algo bueno. ¿Por qué? Porque es un sincretismo que tristemente está ahí. Y como la idolatría siempre se caracteriza por tener un espacio más, nunca es elitista, siempre es, aquí todos son bienvenidos, eso es parte. Por eso la santería practica esas cosas, que mezclan espiritismo con santos, que por eso se llama santería. Y tienes una búsqueda de espíritus perversos que, wow,
Cuidado con eso. Pero ¿qué sucede? Es porque la vida o el espíritu de toda persona necesita, requiere comunicarse, buscar a su Creador. Fuimos creados para una eternidad. Y Dios colocó un toque de eternidad en cada individuo. Y por eso es que la insatisfacción, aun cuando lo tienes todo, hay una insatisfacción. La gente no sabe cómo llenarla porque no conoce hacia dónde ir y quién le comparte esa verdad. Sabes que buscas algo, pero no sabes. Exacto, exacto, ese es el punto. Comentarios. Así que ya veremos un poco más de las lenguas adelante, pero las lenguas entonces son una evidencia de que el Espíritu Santo está ahí. Ahora, el hablar en lenguas no te hace el super santo. Tenemos que colocar muy claramente, porque a veces los que hablan en lenguas nos ven como pequeñitos. Ay, este pobre ni siquiera ha pasado por ahí. No. O sea, el hablar en lenguas, el tener dones, no te traslada a una jerarquía. Eso tenemos que entenderlo, porque mientras más dones tengas, más humilde debes ser. Porque al que más se le da, más se le va a pedir. Eso es algo que debemos nosotros considerar. Pero también, el que no habla en lenguas no está descalificado de su salvación y del amor del Padre. Él está en un proceso donde ha decidido quedarse, pero él puede continuar buscando y el Señor es capaz de derramar lo que Él ha prometido. Por eso dice Jesús que el Padre dará el Espíritu Santo a los que se quedan callados, a los que se lo piden. Mi oración en ese tiempo así era: Señor, bautízame, Señor, dame, Señor, quiero, Señor, necesito. Era mi ruego constante. Hasta el día que llegó. Y me acuerdo perfectamente, eran las 12 de la noche, estábamos ya cenando y no, estábamos orando en la cama ya. Ya para dormir. Y mi esposa se asustó. ¡Wow! ¿Qué está pasando? Porque con mi voz de trompeta y luego mal de la garganta, ese lenguaje que empezó a fluir, era obvio, yo estaba en otro planeta. Yo estaba adorando al Señor en otro planeta, ¿sí? Y fue antes del bautismo en agua, porque esa es otra que después tendremos que ver más adelante. Porque lo dicen, ¿te bautizas en agua? Entonces viene automáticamente, no. No. No, pues el bautismo en agua es aceptar. Pues pero existe una postura. Tiene que ser, son los pasos, el 1, 2, 3. Así es. Pero Dios tiene la libertad de hacerlo como sea, ¿no? Como yo les platico de mí, o sea, yo ni cristiano. Así es. Y hablé en lenguas, y ahí, por ejemplo, Sí, es que toman el pasaje, más adelante vamos a ver por Pedro, donde dice, bautícense y les va a ser dado el don del Espíritu Santo. Y muchos creen que es ese punto, pero no era ese, sí. Pero puede pasarte cierta cantidad de tiempo, toda tu vida, sin que llegue ese deseo en tu corazón y ese evento para pedirlo. Sí, pues hubo unos que les dijo, ¿no? ¿Cómo? O sea, ¿y recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? No, ni siquiera. Hemos oído hablar de él. Ellos estaban en la doctrina del bautista. Ese era el problema. Por ejemplo, es un evento que llega de una manera así contundente, transformadora, o puede ser una cosa gradual, o no hay... No, cuando llega el bautismo es en un momento poderoso. Pues es un bautismo. Así es. Es un solo Es un evento. sumergir. Por eso decía él, la bautizo y la llenura. Son dos cosas distintas. Y eso lo vamos a ir viendo, o sea, por ahorita porque el contexto que tenemos, ¿no? Así que entonces, ¿las lenguas son nuevas? Es la pregunta. ¿Las lenguas serían solamente un indicativo del Nuevo Testamento? No. Vamos al libro de Isaías 28:11. Y otro que tenga 1 Corintios 14, verso 22, por favor. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Una vez más, porque en lengua de tartamudos, Y en extraña lengua hablará a este pueblo. el Espíritu Santo anticipadamente ya había hablado en Isaías mínimo 700 años antes del nacimiento de Jesús que acontecería esto.
¿Por qué? Porque el pueblo judío buscaba señales, el pueblo judío siempre estaba a la expectativa. Y cuando llega ese momento en Pentecostés, no sabían qué era. Cuando en realidad era el cumplimiento de la promesa. El propósito de hablar en lenguas ahí, en Pentecostés, fue doble. Primero, ser la evidencia real de que el Espíritu Santo había descendido. La segunda, para dar una muestra tangible a quienes estaban ahí, que se estaba cumpliendo las promesas anticipadas para esa generación. ¿Sí? 1 Corintios 14, 22, por favor. Es que yo quería el 12 de 13. Yo creo que 12, 22. No, pero ¿Cuál aquí 12 y está 13 de el qué? 1 Corintios 12, 13, Ah, donde no decía, todavía dice. Y dirá, Porque un solo espíritu fuimos bautizados todos en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ese es precisamente el nacimiento de la iglesia. Allí es donde surge la iglesia. Es por eso que somos un cuerpo. Lo que acontecía en el Antiguo Testamento era que el Señor habitaba en medio de su pueblo. Y ahora está en nosotros que somos su pueblo. Somos su iglesia. Esa es la razón porque el Espíritu Santo es el que propicia iniciar, construir o edificar, alimentar la iglesia hasta el día de hoy, todos los días. ¿Sí? Del 22. 14, 22. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Así que las lenguas entonces no debería ser extraño para los que se dicen creyentes. Ese debería ser la norma en la iglesia. Fíjate bien, debería ser la norma. Y hoy prácticamente es la excepción. Yo creo que te vas a acordar, Adrián, pero en nuestros años, la gran mayoría en la iglesia hablábamos en lenguas porque éramos bautizados en el Espíritu Santo. Pero hoy es a la inversa. Hoy ya muy pocos. Porque el modernismo, el progresismo nos ha invadido. ¿Por qué? Porque no consideramos que el Espíritu Santo continúe en actividad o en funciones. Y porque quizá nuestra vida no está siendo tan demandada como lo fue para ellos en una hostilidad, en un ambiente de amenaza, en un ambiente crítico para predicar. Quizás hoy con tanta apertura donde ya no es un crimen que digas, ¿eres cristiano? Sí. Pero antes, cuando tú decías eso en los 80s, aquí en la ciudad era una persecución. Aún tu familia te abandonaba cuando decías que eres cristiano. ¿Qué? Prefiero muerto que estés ahí. Sí. Comentarios. Así que las lenguas entonces no eran privitativas de un lenguaje del Nuevo Testamento. Previamente habían sido colocadas para que fuera señal. ¿Estamos bien? Así que los creyentes hablan en lenguas, no predican en lenguas. ¿Estamos bien? Porque ese es otro problema que vamos a encontrar más adelante y lo vamos a disipar, porque las lenguas son un lenguaje íntimo, pero cuando hay una palabra profética, entonces requiere una interpretación. Eso es muy distinto. Pero cuando ves a personas hablando en lenguas, dices, ¿cómo? Es por ejemplo el domingo, así colocándolo muy rápidamente. El domingo en el servicio teníamos personas que no hablaban español. No hablaban nuestro idioma. ¿Cómo dirían amén a nuestra oración? ¿Cómo sabrían lo que estamos hablando a menos que ellos no fueran capaces de entender lo que estábamos diciendo? Entonces era necesaria una traducción para que ellos entonces pudieran tener la claridad del entendimiento y participar, decidir y alabar a Dios. Es lo mismo que sucede con las lenguas en su tiempo y su momento. Si no hay intérprete, entre uno y otro, ok, ya vamos muy lejos, pero aquí estamos. ¿Está bien? Por ahí había una postura que decía que
el día que fue el día de Pentecostés, Ajá. hablaron otras lenguas, pero no de carácter celestial, sino otros idiomas para proclamar el evangelio. Más adelante, eso lo vamos a ver, que forma parte, pero eso es importante que nosotros ahorita disipemos este punto, porque es vital para el resto de la interpretación que tenemos en Hechos. Cuando viene el Espíritu Santo, equipa, prepara. Mencionamos que Ananías llega y le dice, el Señor Jesús me habló, ¿qué tuvo? Una visión. Ahí el Señor le habló, de tal manera que él fue con un don de sanidad. Y hoy a veces ya no queremos orar por los enfermos. Cuando en realidad dice el Señor, imponiendo las manos sobre los enfermos sanarán, y debemos actuar en fe y movernos en esa esfera. Hoy quizás ya no vemos tantos milagros porque nos falta esa decisión de ser llenos, de indagar, de profundizar. Pero además, qué tremendo que Ananías, que no era apóstol, impone las manos y el don del Espíritu Santo viene sobre Pablo. O sea, retirando la postura que dice que nada más era para la era apostólica. Ananías no era apóstol, ni siquiera figuró como los diáconos. Y no obstante, el Señor lo tenía reservado específicamente para una misión. ¿Y qué misión? Ir con Pablo. Así que el Espíritu Santo nos va a equipar para el servicio específico al cual somos llamados. ¿Sí? Por eso Jesús les decía, y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Por eso Él, cuando ascendió, les dijo, he aquí, les doy poder y autoridad. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre. ¿Estamos bien? ¿Comentarios? Así que en el 2:11 de Hechos dice aquí lo que estaba diciendo Luis. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Nada más para colocar una vez más que las lenguas, que es glosa, como está en griego, es un lenguaje que previamente no ha sido adquirido de una manera natural. ¿Sí? Esta es la fuente, que es el Espíritu Santo, es quien propicia ese desarrollo, ese lenguaje para comunicar lo que Dios quiere. Ellos estaban hablando un idioma, un lenguaje, pero no tenían el entendimiento de que estaban diciendo porque ellos no hablaban árabe, porque no hablaban ese idioma. ¿Vamos bien? Es como en la iglesia una vez, en la iglesia de un amigo, predicó un americano. Y pues amén todos, ¿no? Pero un hermano se acercó que no hablaba inglés. Y él quiso bendecir al predicador. Y por eso todos pues nosotros la tomamos a broma, ¿no? Y él le dijo, benditions. Y esa palabra no existe en inglés, benditions, ¿no? Entonces, él le quiso decir bendiciones, pero no hablaba esa palabra, ¿no? Y nosotros ya la tomamos como una palabra que a veces pongo yo ahí, benditions, ¿no? Pero no había esa palabra. Él estaba tratando de colocar una palabra que no existe. Habla en inglés, por favor. Ellos estaban hablando en este contexto del verso 11, un lenguaje entendible para otros, pero no comprensible para ellos, porque no tenían esa capacidad. Eso lo vamos a ir viendo a lo largo de este libro, que es demasiado impactante con esto. ¿Sí? Ya después vamos a entrar en esos versos, pero es nada más para colocar lo que estamos hablando de las lenguas. En una conferencia en Inglaterra había gente de otras partes del mundo y alguien estaba orando y de repente ya cuando se bajó la voz y todo ese rollo, le dijo otra persona, le dijo, oye, ¿dónde aprendiste español? Vasco antiguo. Y le dijo, yo no sé hablar vasco antiguo, no sé, o sea, ni siquiera hablar
español menos vasco y menos antiguo, ¿no? Y le dijo, es que estuviste hablando cosas a mi corazón, o sea, yo no soy cristiano y lo que estuviste diciendo me lleva a repetirme. Exactamente. ¿Qué hacer? Sí, y eso es lo que hace el Espíritu Santo, o sea, Sí puede ser. no, es posible porque está No es aquí, una lengua espiritual nada más. pero eso es algo que Dios dice, ¿para quién era el mensaje? Para esa persona específicamente, aunque el emisor no tenía ni la más mínima idea de que estaba brotando. Bueno, eso es algo que vamos a ver más adelante. Entonces, la fuente de las lenguas no eres tú, no soy yo, es el Espíritu Santo. ¿Alguna vez le pasó que un muchacho ahorita que me está diciendo Vero? Le dijo, oye Adrián, le dijo, ¿por qué te estabas dirigiendo a la iglesia en francés? Y le dice Adrián, ¿cómo? Si es que lo que hablaste yo te lo estaba entendiendo. Mira, Y o sea, wow, para él. para eso era. Pues no. Bueno, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos debemos colocar a dónde vamos. El Espíritu Santo entonces es la fuente, y cuando viene y trae esa palabra, es entonces cuando tú decides llevarlo a ser audible. ¿Ok? Y cuando ya llega ese don, tú puedes estar hablando lenguas constantemente. Ese es algo que tú requieres hacer. Entonces ya entraremos después a estas del verso 11, que es lo que estábamos hablando, de esas experiencias que solo corroboran la realidad de que el Espíritu Santo sigue actuando de esa manera. ¿Sí? El propósito de las lenguas entonces, ¿cuál era? Dar a conocer el propósito de lo que Dios previamente había anticipado, y aún mostrar el nuevo programa, y nuevo hablando de la nueva era, es decir, del nuevo inicio de la era en Jesús, de cómo la iglesia estaría realizando la función a la cual había sido llamada, la predicación del Evangelio. Eso es algo que debemos colocar y subrayar. No es un plan C, como dijeran, es que al Señor se le fue, no, ya estaba dentro de, pero es ahora cuando empieza la etapa de la iglesia a ir adelante. Y no como Israel, sino ahora en el creyente, para ser esa pieza importante en comunicar un evangelio con poder, un evangelio donde los dones siguen fluyendo, donde el Espíritu Santo sigue dispuesto a accionar, donde Él se mueve con libertad porque es soberano, y Él sigue esperando que nosotros estemos dispuestos a buscarle para que Él inunde los corazones y el bautismo del Espíritu Santo siga siendo una inminente realidad. No hay distinción entre mujer ni hombre, entre griego y judío. Todos fuimos llamados a ser bautizados en el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Comentarios para concluir? ¿Nadie mandó un telegrama a través de internet o algo? Se quedaron atónitos. No. Manuel mandó saludos al hermano Gámez y Gerardo. Gracias a todos, hermano Gámez, grato saludarles. Gerardo Rodríguez de Monterrey, gracias, saludos mis hermanos. Vamos a dar por concluido y simplemente apuntalar. Cuando Lucas dice todos, no hay exclusión. Es la realidad para cada generación. Todos los creyentes somos llamados a ser llenos, a vivir en la esfera del Espíritu, porque la vida cristiana no puede vivirse de otra manera, a menos que no sea por la vida del Espíritu Santo. ¿Sí? Así que si hay en la iglesia dones, debemos practicarlos. Si hay en la iglesia la llenura del Espíritu, debemos movernos en esa plenitud. Y es tan importante porque en ocasiones el discernimiento será imprescindible para poderse mover cuando la presencia del Señor está ahí, cuando hay una voz directiva,
Cuando tienes una palabra específica para alguien, es el resultado de que el Espíritu Santo está moviéndonos porque conoce la necesidad de otros y a través de otro va a traer la solución, la respuesta para que sea lleno, satisfecho y puedas decir, gracias Dios, tú escuchas mi oración. ¿Sí? Pues vamos a dar gracias. Vamos a cerrar. Padre, gracias por el momento que nos permites. Pero en la medida que nos introducimos, Señor, nos damos cuenta cuánto necesitamos de ti. Estamos conscientes que nuestras limitantes son el resultado en ocasiones, y la mayoría de ellas, de nuestra falta de búsqueda, de buscarte de tal manera, Señor, que esa vida del Espíritu predomine, gobierne y nos conduzca a esa esfera donde nunca hemos estado, pero anhelamos estar ahí, Señor, donde escuchar tu voz, donde recibir dirección, donde aclares los pensamientos para dirigirnos y realizar acciones guiados por ti, Señor. Padre, necesitamos como congregación tu intervención divina. Despierta, aviva el fuego, Señor, y permítenos caminar en esa senda de entrega y de servicio. Te damos las gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones.